Las teorías, maldiciones y rachas extrañas o llamativas nunca van a faltar en el deporte rey, y aunque a algunos no les guste este término, ya es parte de la leyenda futbolera. Obviamente estas se pueden romper y pueden resultar pura casualidad, pero mientras estén vigentes siempre es interesante saber sobre ellas. Una que toma cada vez más peso tiene que ver con la Euro y una selección en particular, la que en el Mundial anterior salió segunda. Resulta que a la selección europea que salga subcampeona del mundo no le va bien en la Euro siguiente y culmina con rapidez su participación, más allá de que apenas hayan pasado 2 años desde la cita mundialista y del poderío que el equipo pueda tener. Ahora sí, veamos todos los casos en donde ocurrió esto, que dicho sea de paso, no hay ninguna excepción. Croacia. Comenzamos por el caso más reciente. Como ya sabemos, Croacia hizo un papel excelente en la edición mundialista de 2018, llegando ni más ni menos que a la final. En su quinto mundial jugado llegó por primera vez al partido decisivo, en el que cayó ante Francia por 4-2. Antes había sacado del camino a Inglaterra, Rusia y Dinamarca, en lo que fue un torneo histórico para los croatas. En la Eurocopa siguiente, jugada en 2021 y no en 2020 como estaba prevista, la vigente subcampeona del mundo clasificó a la segunda ronda con 4 puntos, quedando por detrás de Inglaterra pero delante de República Checa y Escocia. Aquella ubicación la obligó a jugarse un duro cruce ante España, y en el que fue un partido no apto para cardíacos, la Furia Roja terminó avanzando de ronda al ganar por 5-3 en el alargue, dejando a la Croacia de Modric, Kovacic, Brozovic y compañía afuera en octavos de final. Países Bajos. Como en 2014 el subcampeón fue Argentina, hay que pasar al 2010, torneo que tuvo a los Países Bajos de Robben, Sneijder y Van Persie como subcampeón. La naranja cayó en la final por 1-0 ante España, y en su tercera final del mundo jugada tampoco se les dio, haciéndole la contra al famoso dicho. Con un plantel similar y con sus figuras todavía vigentes, Países Bajos se presentó a jugar la Euro 2012 en Ucrania. En un grupo ya difícil desde los papeles, arrancó con el pie izquierdo al caer por 1-0 ante la más accesible del grupo, Dinamarca. El segundo partido fue otro cachetazo para los dirigidos por Van Marwijk, que perdieron 2-1 ante Alemania y no se podían encaminar en el grupo. El tercer y último encuentro fue también con derrota. Ronaldo la rompió y fue figura en el 2-1 entre Portugal y los Países Bajos. La subcampeona del mundo se despedía rápido de la Euro con 0 puntos y una actuación digna de ser olvidada. Francia. Ya todos sabemos que Francia es una de las selecciones con más historia. Sin embargo, los grandes también tienen sus malos momentos. ¿Y cuándo fue el peor de Francia en la Euro? Sí, después de haber quedado subcampeona del mundo. Los galos habían perdido la final del Mundial 2006 contra Italia por medio de los penales. Aquel torneo significó el fin de ciclo para algunos protagonistas como Zidane, Bartés o Wiltord, pero la mayoría continuó jugando e incluso participó en la Euro siguiente. Lo que no se esperaba era la pésima actuación que iba a tener Francia en aquel certamen. Con apenas un punto producto de la igualdad ante Rumania y las caídas por 4-1 ante Países Bajos y 2-0 a manos de Italia, Francia quedó afuera en primera fase de una Euro por segunda vez en su historia, pero ubicada en la 15ª posición general por primera. Alemania. Los teutones hicieron un buen Mundial 2002. No les sobró demasiado, especialmente en la segunda etapa, pero supieron llegar a la final. En el último partido Ronaldo brilló y con sus 2 goles relegó a los europeos al segundo puesto. Con sus principales figuras como Kahn, Ballack y Klose, que hicieron un gran papel en Corea-Japón 2002, Alemania se presentó a jugar la Euro 2004 en Portugal, una que lejos de tener al combinado teutón como protagonista, la iba a ver despedirse del torneo con mucha rapidez. La subcampeona del mundo y ganadora de 3 Eurocopas empató sus primeros 2 partidos ante Países Bajos y Letonia, pero el golpe final se lo dio la interesante República Checa, que con su 2-1 a favor dejó a Alemania afuera en primera ronda. Ese fue un hecho histórico que ocurrió solo 3 veces en la historia, 2 de ellos consecutivamente en el 2000 y 2004. Italia. Como Brasil fue el subcampeón en el 98, pasamos directamente al Mundial de Estados Unidos 94. La final de esta copa fue la única en la historia que terminó 0-0 y se tuvo que definir por medio de los penales, la cual tuvo como protagonistas a Brasil y a Italia, y se recuerda principalmente el penal errado por el crack Roberto Baggio que terminó de definir al campeón.
2 años después, Italia trató de cambiar la página y enfocarse en la Euro del 96 celebrada en Inglaterra, pero aquella vez las cosas salieron todavía peor. La Azzurra había jugado 3 Eurocopas hasta ese momento, en las cuales no bajó del cuarto lugar. En cambio, en la del 96 iba a firmar una de sus peores actuaciones históricas, con un 9º lugar general, quedando afuera en la primera ronda. Si bien comenzó ganando ante Rusia, una derrota clave por 2-1 contra República Checa la puso contra las cuerdas, y el empate final ante Alemania no ayudó e Italia terminó quedando tercera. Alemania. Saltamos el Mundial del 90, en donde la propia Alemania fue campeona y Argentina segunda, para pasar al de 1986, donde los papeles se invierten y quien lo ganó fue la Argentina de Maradona y la subcampeona fue la selección teutona, que cayó por 3-2 en el encuentro decisivo. Con Franz Beckenbauer en el banco, 2 años después jugaron la Euro celebrada en su país, integrando el famoso Grupo de la Muerte. En este caso el primer paso no fue en falso, sino que Alemania pudo avanzar puntera por sobre Italia, España y Dinamarca con 5 puntos. Su caída se produjo en los mata-mata, cuando se cruzaron con la futura campeona Países Bajos. Perdieron 2-1 con un Van Basten como protagonista y se despidieron del torneo. Esta participación no fue mala, pero no cortó con la maldición. Tampoco pudieron avanzar a una tercera fase. Alemania. Toca hablar nuevamente de Alemania Federal, pero esta vez por su segundo lugar en el Mundial del 82 y por su posterior participación en la Euro del 84 jugada en Francia. En la cita mundialista fue Italia quien venció por 3-1 a la Alemania de Rummenigge, Breitner y compañía, en lo que fue el tercer subcampeonato para el país. 2 temporadas después, el combinado teutón participó en la Euro, integrando nuevamente un difícil grupo junto a España, Portugal y Rumania. La diferencia con lo ocurrido en el 88 es que Alemania no iba a pasar de ronda sino que moriría en fase de grupos. Sus resultados fueron empate contra Portugal, victoria ante Rumania y una durísima derrota ante España al cierre del partido, que significó la temprana eliminación de la Copa. Ese fue un hecho histórico, porque Alemania Federal nunca había culminado tan rápido su participación. Países Bajos. En la Copa del Mundo del 78, la selección naranja perdió su segunda final en el torneo más importante de todos, aquella vez ante la Argentina de Menotti, que en casa los derrotó por 3-1 y dejó al país europeo nuevamente sin copa. A comienzos de la década siguiente, Países Bajos se presentó a jugar la Euro de 1980, cuyos recuerdos hasta día de hoy son negativos. La vigente subcampeona del mundo, ya sin sus principales figuras que componían al famoso equipo de la naranja mecánica, integró el grupo junto a Alemania, Checoslovaquia y Grecia, pero sus insuficientes 3 puntos no le alcanzaron para pasar de ronda y ni siquiera pudieron jugar el encuentro por el tercer lugar, que le correspondía al segundo de cada grupo. Checoslovaquia, con 3 unidades al igual que la naranja, se adelantó una posición gracias al +1 de diferencia de gol, así que ellos se jugaron la presencia en el podio mientras que los neerlandeses se fueron a casa. Países Bajos. Si hubo un mundial en el que este país podría haber sido campeón tranquilamente, es en el 74. En aquella edición, la famosa naranja mecánica fue protagonista del torneo. Liderada por el legendario Johan Cruyff y con una vistosa táctica denominada fútbol total, el equipo avanzó a paso firme hasta la final, siendo la candidata a llevarse el trofeo. Pero como esto es fútbol y no siempre se da lo esperado, la dura Alemania terminó imponiéndose 2-1 en la final y se quedó con la copa. Tras una decente clasificatoria, Países Bajos se sumó a participar de la Euro 76, el torneo más próximo al mundial anterior. La Copa en sí, sin contar etapas clasificatorias, reunía únicamente a 4 selecciones y comenzaba desde semis. La estadía de Países Bajos iba a ser fugaz. El 1-3 contra Checoslovaquia en primera fase la sacó de competencia, aunque hubo premio consuelo y ganaron el tercer lugar ante Yugoslavia. Italia. Lo que viene es aún peor, porque las selecciones restantes ni siquiera clasificaron al torneo. Italia, que quedó segunda en el Mundial del 70 al caer con Brasil, no pudo entrar a la Euro del 72 al perder con Bélgica en la llave que definía al participante de la Copa. Alemania. En 1966, Inglaterra ganó su único mundial venciendo a Alemania Federal por 4-2 en la final. Una Alemania que un año después quedó afuera de la Euro a jugarse en el 68, al quedar por detrás de Yugoslavia en el grupo 4 y ni siquiera avanzar a cuartos de final, instancia que definía a los clasificados.
Checoslovaquia. La extinta selección checoslovaca fue segunda en el Mundial de Chile 62. Una poderosa Brasil los venció 3-1 en la final y los relegó al segundo lugar. Ese mismo año jugaron en noviembre la fase preliminar para clasificar a la Euro del 64, pero cayeron ante Alemania Democrática por 3-1 y las chances de jugarla se esfumaron rápidamente. Suecia. Por último, la primera subcampeona del mundo mientras la Euro tuvo vida. En la primera edición del torneo europeo, Suecia no jugó al no tener participación. La subcampeona mundial, que había caído contra Brasil por 5-2 en la final del 58, ni siquiera disputó la clasificatoria al torneo, así que obviamente no estuvo presente. Esto fue todo. Antes de irse los invito a darle like si el video fue de su agrado, a comentar qué les pareció y a suscribirse a aquellos que todavía no lo estén. Gracias por haberlo visto y nos vemos la próxima. Un saludo a todos.